Por eso hay tantas ideológicas, pero todas ellas pueden resumirse en dos grandes corrientes: aquellas que obedecen los intereses de la clase dominante o de la burguesía y el imperialismo, y aquellas que quieren subvertir a ese orden establecido. Son las corrientes revolucionarias. El hombre de nuestra época, ese hombre que gana su sustento de una u otra manera, en una época de desintegración del régimen imperialista, siempre asume una actitud polémica, porque quiere emanciparse de su actual esclavitud. Por eso mismo la política, ese reflejo de la lucha de clases, es ya polémica. Cuando esta polémica doctrinal, programática, teórica, encarne en las masas, eso es la revolución. Como siempre ocurre, en un determinado momento, una cierta manifestación política concentra y resume todas las contradicciones de la sociedad, todas las luchas de las clases, todo el intento de predominio o de rebelión. Actualmente, esa manifestación política sintetizadora y potenciadora de las contradicciones bolivianas es la lucha que está librando el pueblo de Bolivia contra el acuerdo nacional. Es la lucha que está librando el imperialismo y la burguesía para imponer este acuerdo como sinónimo de paz social y de equilibrio político. En esta disertación voy a analizar con detalle el problema del acuerdo nacional, pero antes diré ante ustedes de manera breve cuál es su contenido, cuáles son las contradicciones económicas y sociales que están en el trasfondo de esta lucha, aparentemente una lucha puramente política. Sin embargo, es la lucha acerca del destino mismo del país. ¿Cuál es la contradicción fundamental en este país atrasado y tan pobre? ¿Cuál es esa contradicción que mueve nuestra historia? ¿Cuáles son las fuerzas motrices que a veces no se ven todos los días, pero que siempre están presentes como expresión volcánica en la acción de las masas o en la violencia ensangrentada de los gobernantes? Bolivia es un país que produce poco, que tiene muy poco para comer, que se muere de hambre, que es un país monoproductor encadenado al imperialismo, porque sus fuerzas productivas están estranguladas y se destruyen al rebelarse en dos sectores. En el campo chocan con la pequeña parcela campesina. De ahí viene la poca productividad en el agro, la carencia de un amplio mercado nacional y la imposibilidad de industrializar Bolivia. Y en la ciudad, Bolivia no puede progresar, no puede aumentar su productividad, que eso es el crecimiento de las fuerzas productivas, porque la ganancia empresarial la estrangula. No es posible en Bolivia contar ni siquiera con un buen transporte urbano e interdepartamental, porque la sed de lucro de los empresarios se coloca por encima de un servicio público de primera importancia. Las fuerzas productivas están estranguladas por la propiedad privada capitalista, que se suelda íntegramente en la opresión del imperialismo, que es también propiedad privada. La burguesía metropolitana ha llegado a sustituir incluso políticamente
a la burguesía nativa. Nos ha colocado como gobernante supremo a su embajador. Los políticos de la burguesía, los golpistas de derecha o los burgueses democratizantes, todos ellos obedecen las instrucciones del embajador Kors. Esto es posible porque el fundamento de esa opresión está en esta propiedad privada. Es la causa de todos nuestros males y es la causa de nuestra miseria. En la base de la política, en la base de nuestras ideas, en la base de las normas de la enseñanza en la escuela, en la base de las leyes, está esta contradicción. Las fuerzas productivas encadenadas, en último término, por la opresión imperialista. ¿Y cuál es el reflejo social de esta contradicción? De esta lucha entre la barbarie que no nos permite ingresar a la civilización y la subversión de todo un pueblo que busca un mejor destino. Un puñado insignificante de potentados, de capitalistas, se embolsillan todo lo que produce el país y, para mayor vergüenza, gran parte de los créditos astronómicos que traen los gobiernos bolivianos, y se embolsillan teniendo como canal conductor nada menos que a la banca estatal. Esta burguesía nativa que no ha podido realizar sus tareas, que no ha podido forjar una democracia formal o burguesa, que no ha podido consumar la liberación nacional porque somos un país dependiente de una potencia superior, esta burguesía que no ha podido industrializar Bolivia, que ni siquiera ha podido crear un mercado interno para que ella misma pueda enriquecerse más, esta burguesía es parasitaria y sirviente del imperialismo, de la metrópoli opresora. Los que sirven a esta burguesía a través del aparato estatal son sectores de la alta clase media, o son políticos profesionales de orientación burguesa, o son militares doblegados, organizados y alimentados por la propia metrópoli opresora. Al frente y contra ellos, representando a las fuerzas productivas en rebelión, están las masas que no son únicamente obreras. Está la nación oprimida por el imperialismo. Está el campesinado, la vasta humanidad campesina. Está la clase obrera, minoritaria en número, pero decisiva por su rol económico y político. Y está la clase media, sector importantísimo que en su base muy ancha se confunde con la clase obrera. Están los estudiantes y los maestros, los profesionales, los pequeños comerciantes, los periodistas. Están los núcleos revolucionarios, todos ellos entroncados en esta clase media. Es esta vasta población de Bolivia la que conforma la fuerza social opositora a la opresión imperialista y burguesa. Ese es el contenido económico y social de la política que estamos viviendo. ¿Y cuál es la relación entre estas clases? ¿Será acaso que los sectores mayoritarios como los campesinos, los que encarnen la rebelión nacional contra el imperialismo? ¿Será acaso la clase media intelectualizada la que pueda consumar la liberación nacional? Por la presencia del imperialismo, por la época en que vivimos,
se establece una particular mecánica de clases en el país. Todos, incluyendo a los burgueses, quisieran cumplir las tareas democráticas pendientes, es decir, quisieran liquidar nuestro atraso, desarrollar a Bolivia como un país capitalista independiente y altamente evolucionado. Es una legítima aspiración nacional de todos, desde obreros hasta burgueses. Pero una cosa es desear y otra cosa es poder. La historia es la piedra de toque en la cual se prueban clases, programas y partidos. Esa historia ha dicho, después del año 52, cuando las masas insurrectas entregaron el poder a un partido pequeño burgués de orientación burguesa, como es el MNR, que la burguesía nativa ya no puede cumplir la revolución burguesa, que se ha vuelto reaccionaria, conservadora, que ante la presencia de una clase obrera vigorosa, politizada, que ha recorrido una gran parte en la formación de su conciencia, una clase obrera que quiere liquidar la propiedad privada para libertarse ella y para libertar al país. Por esa razón fundamental, esta burguesía se ha desplazado hasta las posiciones del imperialismo, se ha aliado con el imperialismo, no de igual a igual, sino como su sirviente. Ha devenido instrumento del opresor foráneo en el seno del país. La masa campesina pujante, belicosa, que agudiza al extremo sus contradicciones con los dominadores, que arrasa como un huracán por donde pasa cuando se rebela. Sin embargo, esta clase defiende su pequeña parcela y quiere engrandecerla. Es este hecho material, la forma como produce sus alimentos, el que determina que el campesinado no pueda acabar con la propiedad privada. No es socialista, aunque asume actitudes revolucionarias. La clase media, por ser eso, clase media, colocada entre la burguesía y el proletariado, porque los nuevos sectores de esta clase son formados para servir la producción capitalista, no puede desarrollar una política independiente de clase, no puede expresar nacionalmente sus propios intereses, no puede haber en la historia una sociedad de clase media. Sirve unas veces al proletariado y otras y las más a la burguesía. La única clase capaz de acabar con la opresión imperialista, de tomar en sus manos las tareas nacionales para darles su propia proyección, es la clase obrera. El proletariado es instintivamente socialista, si ustedes quieren comunista, porque para libertarse tiene que dejar de ser proletariado, tiene que acabar con la propiedad privada, y al hacerlo va a libertar a toda la sociedad. Esa es la mecánica de clases. Hay una sola clase revolucionaria, el proletariado. Las otras clases, exceptuando a la burguesía, asumen actitudes revolucionarias, se rebelan. Pero como es clase minoritaria el proletariado, para libertarse tiene que libertar al país, y para ello esta clase está obligada a encarnar las tareas nacionales, a convertirse en caudillo nacional. En Bolivia la revolución
solo puede estar protagonizada por la nación oprimida, no únicamente por la clase obrera. No puede haber una revolución minoritaria. Todas las revoluciones son mayoritarias. Y la minoría obrera, para cumplir esta tarea elemental, necesariamente tiene que convertirse en caudillo nacional. Tal es la relación de las clases entre sí con referencia al poder estatal en la lucha cotidiana. Es la red interna de la actividad política. Si ese es el destino de la lucha en Bolivia, ¿cómo se da pues la lucha de clases? Porque el argumento fundamental del nacionalismo, el argumento más valedero del nacionalismo, dice que en un país como Bolivia, sometido a la opresión imperialista, las clases son niveladas, desaparece la diferencia entre ellas, o por lo menos se posterga su lucha. Y estas clases, todas ellas interesadas en luchar contra el imperialismo, pueden unirse en un solo bloque, olvidar sus diferencias por ahora y consumar la revolución nacional. Si cuatro clases, campesinado, burguesía, proletariado y clase media, se unen, y cada una de estas clases tiene intereses diferentes, y algunos intereses son antagónicos, se excluyen, chocan, como los intereses entre los dueños de las máquinas y el obrero asalariado. No se pueden conciliar, porque es la lucha de quien se apropia la ganancia. Pero además hay otras contradicciones que son secundarias. Hay diferencia de intereses. El obrero no quiere ser dueño de la fábrica, no sueña con eso, es imposible ese sueño. Pero el campesino sí, quiere conservar su parcela y engrandecerla. El artesano quiere mantener sus pequeñas herramientas y quiere aumentarlas. Son intereses diferentes, no son la misma cosa. Pero esta diferencia de intereses adquiere un carácter secundario en la lucha, porque no se refieren a apropiarse la ganancia. Es el proletariado quien puede representar legítimamente a esta mayoría nacional y chocar con la burguesía y chocar con el imperialismo. Toda la contradicción que hemos visto se resume en la acción colonizadora del imperialismo, explotadora y opresora, que se identifica con el puñado burgués del país y que choca con la nación oprimida, que solo puede estar representada por el proletariado. Entonces la contradicción fundamental se da como lucha entre imperialismo, que incluye a la burguesía nativa, y proletariado, que es caudillo nacional, portavoz revolucionario y legítimo de la mayoría del país. Este concepto tendremos que tener presente al analizar las emergencias de la lucha alrededor del acuerdo nacional. Si todos los días leemos los periódicos, vamos a convencernos que la actual situación política se distingue porque las masas están en las calles buscando mejores condiciones de vida, aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo, ocupación para los cesantes. ¿Cómo es posible que estas masas ahora estén en las calles si ayer estaban enceguecidas por colocar su voto en las ánforas y creían, sinceramente, que así estaban solucionando los problemas del país y sus propios problemas? Todavía ahora
alguna gente dice, los problemas de los trabajadores se resolverán cuando el país esté regido por un gobierno constitucional, es decir, cuando hayan elecciones. Pero los hambrientos no esperan elecciones, tienen que comer ahora, tienen que resolver el problema ahora, no después, porque pueden morirse de hambre. La miseria está destrozando los hogares populares. La resistencia de los bolivianos a la miseria ha llegado a su extremo máximo. Cualquier aumento de precios en la actualidad se puede convertir en el detonante para una imponente convulsión social. Eso es lo que temen unos y otros. Este cambio de actitud de las masas, que no quieren ya papeleta de color, sino huelga, emplean su método, piden algo y salen a la calle para imponer lo que piden. Eso se llama la acción directa, que no está contemplada en las leyes, que es antidemocrática, ciertamente. Pero ¿qué es la forma de expresarse de los explotados? Eso es posible porque estas masas se han emancipado de su dirección política tradicional, se han emancipado del nacionalismo, de los burgueses democratizantes, de esos que piden solo paz y tranquilidad a los que sufren hambre, para que pueda cumplirse el plan trienal, para que hayan elecciones, y mejor si mañana. En los hechos, en la calle, chocan esa mayoría nacional rebelada y esas direcciones que han caducado en el calor de la lucha política, de la lucha de las masas, en el desarrollo de la historia. Y por añadidura han caducado los izquierdistas que se han sumado a la política burguesa, que se volvieron electoreros, unos olvidando la lucha armada, otros olvidando la acción directa, que disciplinadamente siguieron a la burguesía democratizante cuando dijo tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. Han perdido el control de las masas, se están volviendo en cascarones vacíos. Incluso las tendencias más radicales dentro de la gama de la política burguesa. Este hecho es el más importante. El proletariado puede afirmar su personalidad, puede definir sus contornos, recobra su independencia política, impulsa su conciencia de clase y apunta a ser caudillo nacional, dirección de todas las masas. ¿Y qué es la independencia política? Quiere decir tener propias reivindicaciones, ideología propia, bandera propia, organizaciones y métodos de lucha propios. Quiere decir emanciparse de la clase dominante. Porque todas las ideas en esta sociedad, todo el ordenamiento jurídico, el aparato estatal, la enseñanza, la prensa, son expresiones de los intereses de la burguesía. Y es lógico que las ideas dominantes penetren en los propios explotados y por momentos los explotados luchan contra sí mismos, luchan en favor de la política de los explotadores. Es la clase que está sirviendo a su propio verdugo, es la clase sin conciencia. Solo cuando sepa por qué y cómo es explotada,
Solo cuando sepa por qué caminos podrá emanciparse y usando qué métodos, esa clase será consciente, antiburguesa, básicamente revolucionaria, se realizará como política revolucionaria. Esa afirmación se está dando ahora, porque las masas se están rebelando contra sus direcciones tradicionales y están abriendo la perspectiva de fortalecer su propia expresión política, porque no puede haber clase consciente sin partido político poderoso. No podría consumar sus ideas, no podría materializar su rebelión y su emancipación. El otro elemento visible del momento político es, ni duda cabe, la crisis económica. Todos los días se habla de la crisis, mas yo creo que no se apunta a lo fundamental. ¿Dónde enraiza esta crisis? Porque esto hay que preguntarse para saber quién resuelve la crisis, quién es capaz de dar la respuesta adecuada. Esta crisis es una crisis estructural porque enraiza en esa contradicción que les he indicado. Porque es la expresión de un país estrangulado por la pequeña parcela campesina y la opresión imperialista. La menor cantidad de pan, los bajos salarios, la desocupación, la imposibilidad de producir más, de industrializar, son consecuencia de este hecho. Esta crisis estructural está dramatizada, agravada por factores coyunturales, por la recesión de la economía norteamericana. El imperialismo se desmorona y al desmoronarse trae parejo este tremendo malestar. En sentido de que la crisis de la clase dominante, su desintegración se expresa a través de las capas militares, que los elementos uniformados sustituyen a los partidos nacionalistas y que monopolizan la política, trae la novedad de que el Estado concentra todas las contradicciones, de que el ejército centralizado las expresa de una manera por demás aguda. Una clase media pobre como la boliviana, una burguesía parasitaria, no creadora, vive rondando el hampa, se alimenta de la actividad ilícita, de la delincuencia, el contrabando, el narcotráfico, la coima. Todos estos factores dan particularidades muy especiales a la crisis que vivimos. Le otorgan contornos dantescos. Pero no se trata, como dicen algunos, de repartir mejor el producto nacional. No se trata solo de que los gobernantes no se embolsillen la plata. Disminuiría la crisis. Habría un poco más para distribuir entre los bolivianos. Pero no sería la solución a la crisis estructural. Bolivia seguiría debatiéndose en la miseria porque no produce casi nada. Los 3.000 millones de dólares que debe Bolivia en sí es una suma pequeña, una cifra pequeña. Pero para Bolivia, con su poca producción, es un dogal que le estrangula. La crisis se soluciona si se logra una mayor productividad, que no quiere decir obligar a los obreros a producir el doble al activo y sin que mejoren sus salarios. No, eso no quiere decir.
Quiere decir industrializar a plenitud el país y crear un mercado muy amplio y diversificar la producción, que Bolivia no sea país monoproductor. Entonces sí, habrá plena ocupación, mejores salarios, dinero para atender las necesidades de todo el país, prestar servicio sanitario al agro, por ejemplo. Solamente entonces podrá soñarse en planificar la economía boliviana. Y esto solo puede hacerlo la clase obrera desde el poder, no la burguesía, que es una de las causantes de la crisis y de las calamidades nacionales. Es por eso que hay que recalcar que las soluciones que se den deben estar referidas a esta estructura económica del país. Los planes abundan, los supuestos remedios contra la crisis. Algunos incluso dicen que Bolivia será feliz, un paraíso, si las empresas estatizadas se entregan a los intereses privados. La estatización de las propiedades por un gobierno burgués como el que tenemos no es destrucción de la propiedad privada, es concentración de la propiedad en el representante de la burguesía, que es el Estado. No ha habido un cambio de estructura, ha habido una modificación formal de la propiedad. Pero si se entrega las empresas estatizadas a los empresarios particulares, el país tendrá que pagar muy caro la necesidad de que esos empresarios se embolsillen mayores sumas de dinero. Empeorará la situación boliviana y los trabajadores serán los primeramente perjudicados. No puede haber solución a la crisis estructural, a la crisis de fondo, si no hay una revolución social. Ahora veamos, en base a estos antecedentes, qué significa el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es una unidad nacional, porque, como ustedes saben, y la prensa lo ha dicho, se llama a todos, empresarios, militares gorilas, militares democratizantes, el clero, los trabajadores, los partidos políticos de todas las tendencias, las organizaciones populares. Se los convoca a un diálogo para concluir un acuerdo, un pacto social. Su nombre verdadero es una unidad nacional. ¿Y quién la convoca y quién la dirige? La dictadura actual, una expresión de la burguesía, una expresión derechista de la burguesía, obedeciendo las sugestiones del embajador norteamericano, que está interesado en que este débil gobierno se mantenga en el poder. Se equilibra en la punta de un alfiler, ya no en las bayonetas, porque muchos de los que manejan las bayonetas quisieran acabar con él. Y puede equilibrarse por harto tiempo en la punta de un alfiler porque tiene el soporte norteamericano. ¿Y por qué? Porque ha entregado el país como un cheque en blanco al embajador norteamericano. Él se ha tomado la libertad de destruir parte de la tierra boliviana bajo el pretexto de acabar con el narcotráfico. Él ejecuta a pie juntillas todos los dictados del Fondo Monetario Internacional y todo lo que dice la metrópoli opresora. Es su instrumento incondicional. Por eso lo mantiene en el poder y puede prolongar su agonía. Este gobierno tambaleante puede todavía sobrevivir si se sella el Acuerdo Nacional. Esta maniobra, perceptible a primera vista como burguesa e imperialista, es la única forma en que puede darse el
la unidad nacional en Bolivia bajo la dirección de la política burguesa. Y no es la primera vez que ocurre esto. El año 46, La Rosca, contando con la complicidad de un partido de izquierda y bajo la venia norteamericana, ya selló una unidad nacional. Y en el periodo democratizante, una forma limitada de unidad nacional fue el CONADE, Comité de Defensa de la Democracia sin Violencia, para asegurar el tránsito hacia una democracia total. El resultado fue el gorilismo. Pero ¿nosotros somos enemigos de la unidad nacional? No. Decimos que es imprescindible la unidad de la nación oprimida, que no hay solución a la lucha política y a la crisis económica, que el proceso revolucionario para vencer el impasse tiene que forjar la unidad de la clase media, de los campesinos y de los proletarios. Y si hubiera una burguesía industrial que realmente chocase con el imperialismo por la lucha por el mercado, cosa que no hay en Bolivia, no hay burguesía industrial, es compradora e intermediaria, comercia con el imperialismo, es parasitaria. En ese caso sí, esa burguesía podría sumarse a esta unidad de la nación oprimida. Pero esta unidad tiene que hacerse bajo la dirección proletaria. Algunos dirán, es una diferencia muy pequeña. La unidad nacional, como es el acuerdo, el gran acuerdo, está dirigida por la burguesía. El otro frente, la otra unidad, está dirigida por el proletariado. Sin embargo, esta diferencia aparentemente superficial toca el fondo del problema. Se refiere al carácter de la transformación revolucionaria. ¿Dónde nos quedamos? Si la burguesía nos dirige, somos entregados a la voracidad imperialista. Es un frente al servicio de la burguesía, al servicio del enemigo. Si esta unidad nacional de la nación oprimida es dirigida por el proletariado y que su nombre verdadero y reconocido por la historia de las luchas sociales es el de Frente Antiimperialista, podrá la nación oprimida consumar su propia liberación, su propia revolución. La primera forma es reaccionaria, una unidad reaccionaria. La segunda es una unidad auténticamente boliviana y revolucionaria. ¿Y cuáles son las consecuencias para las masas en estas dos formas de unidad? En la propaganda se dice, si todos los bolivianos vienen a este pacto social, nadie se beneficia, ningún sector y nadie se perjudica, todos ganan como conjunto. Y la dirección no es de una clase, es de todo el país. Pero ya hemos visto, clases con intereses diferentes no pueden olvidar sus intereses materiales, no pueden olvidar la bolsa, tienen que defenderla. De una manera natural, este frente estará timoneado por la burguesía, porque es la clase dominante. Tiene la ventaja de ser dueña de la economía y del Estado. Tiene la ventaja de ser dueña de la sociedad. Es ya dueña de esta unidad nacional. Y las masas se someterán a esta política burguesa y el proletariado se diluirá en este frente nacional. Perderá sus características. Bolivia no tendrá en ese momento una clase revolucionaria, una dirección posible de llevarla a la victoria.
Y en la actualidad, ¿cuál es la suerte de este acuerdo nacional? Teóricamente podemos desahuciarlo, pero ¿y en la práctica? Cuando fue lanzada la idea del acuerdo nacional, todos, fascistas, democratizantes, sirvientes del imperialismo, izquierdistas, estaban de acuerdo y siguen estando con su esencia, siguen desarrollando la teoría del acuerdo nacional, con otro nombre, pero políticamente que es la misma cosa. Y sin embargo ahora casi todos no obedecen al llamado de la dictadura y proponen otra variante. Dicen sí, entendámonos todos los bolivianos, pero no con Torrijos, con otro gobierno. Puede ser de transición, democrático, antiimperialista, puede ser cívico-militar, en fin. Depende de quién dé la variante. ¿Por qué este cambio de postura? Porque el grueso de las masas ha perforado el acuerdo nacional, se ha declarado en contra. En esos primeros momentos, un ampliado de Fabriles de la Paz tuvo el acierto de pronunciarse contra el acuerdo. Y lo revelador fue que la dirección udepista de estos obreros no publicitó tan importante resolución. El ampliado minero ha rechazado el acuerdo nacional, pero otras organizaciones políticas también, porque desde la calle, desde los sindicatos, desde la universidad, la masa gris, sin rótulo, es enemiga del acuerdo. Esta vez no quiere entregarle la cabeza al verdugo, no quiere servir a los explotadores. Pero entonces la posición nuestra, la posición del POR, es exactamente la misma. Estamos alineados junto a los otros grupos políticos, incluyendo ADN. ADN no quiere el diálogo con este gobierno, quiere con otro. No. La posición del POR, desde los primeros momentos, ha sido invariable. Rechazo del acuerdo nacional como política de la burguesía nativa y del imperialismo, como maniobra para embridar a las masas, para domesticarlas, para obligarles a trabajar más sin darles salarios suficientes. El POR denunciará el acuerdo nacional aunque sea convocado por un gobierno democratizante, aunque ese gobierno diga ahora charlamos y mañana hay elección, aunque sea cívico-militar y aunque sea izquierdista o mejor burgués disfrazado de izquierda. Por ejemplo, si la ala radical de la UDP, de ese frente burgués proimperialista, convoca el acuerdo nacional, nosotros no iremos. Es claro que ahora no podemos ir nunca, porque además hay un agravante que todos olvidan, pero no el grueso de la población. El dictador que tiene el atrevimiento de decir que nos sentemos a su lado para discutir, tiene las manos teñidas de sangre boliviana. Ha masacrado a obreros fabriles en Cochabamba y ha masacrado a campesinos del Chapare y Apacaní. Por principio, con ese gobierno no podemos entablar ninguna conversación, y lo decimos así, con absoluta claridad, y si ustedes quieren, con brutalidad. Pero tampoco charlaríamos con los empresarios, porque ellos, al igual que fascistas, igual que la dictadura y que los democratizantes, lo que quieren es una paz social basada en la mayor explotación de los trabajadores.
Ellos quieren que los obreros, sus obreros, no hagan huelga, vuelvan al trabajo disciplinadamente y se hagan exprimir más plusvalía, más ganancia. No, eso no haríamos porque es colaboración de clases, subordinación a los intereses de la clase burguesa. Y eso no hace un partido revolucionario a riesgo de traicionarse. En esas condiciones no puede haber para nosotros ningún acuerdo. Pero apreciamos sin mucho la unidad de las masas y convocamos en oposición al acuerdo nacional como maniobra burguesa, convocamos a la constitución de una cosa muy concreta. Convocamos a las masas, a los campesinos, a la clase media y al proletariado y a sus expresiones políticas, a aquellos que dicen representar a los trabajadores y a la revolución, a conformar el frente antiimperialista para acabar con la burguesía y el capitalismo. Para acabar con el imperialismo y sellar la liberación nacional. Pero además se dice que el acuerdo nacional es el paso a la democracia. Nosotros sostenemos desde hace tiempo que por las características de la estructura económica boliviana, que es lo definitivo en política, aquí no es posible el florecimiento de la democracia burguesa. Porque no hay una clase media rica que pueda servir de engranaje en el juego democrático, en el juego parlamentario. Y porque las contradicciones sociales son muy agudas, las masas son muy pobres, miserables, y el puñado de capitalistas es un puñado de gente muy rica. No hay el colchón que amortigue esta contradicción y que en otras partes está presente, y es la clase media rica, que es la base del reformismo y de la democracia burguesa. No estamos diciendo que la dictadura burguesa es mejor que la democracia o que el fascismo es mejor que la democracia, no. Sí, la democracia es preferible al fascismo. El fascismo es un gobierno burgués y la democracia también. Pero la democracia da garantías, da relativas libertades. El fascismo arrolla todas estas conquistas de la propia burguesía. Es la barbarie, la bestialidad. Y combatimos contra eso. Pero sería absurdo que por eso digamos que aquí puede haber democracia. Si no vemos la base material, es utópica la democracia en Bolivia. Pero luchamos por las garantías democráticas, es otra cosa. Luchamos por el derecho de poder venir aquí a hablar con ustedes libremente. Preferimos exponer nuestras ideas en público a tener que vivir la existencia clandestina y a difundir lo que pensamos en periódicos ilegales. Preferimos combatir de frente y abiertamente a la burguesía en lugar de conspirar oscuramente. Luchamos incansablemente por la autonomía universitaria y el cogobierno paritario docente estudiantil, por la libertad ilimitada de prensa, por la vigencia sindical y de los partidos políticos. Todo eso es parte de nuestra lucha cotidiana. Pero no para quedarnos como democratizantes burgueses, no para llevar a la burguesía al poder, para que luego esta burguesía nos meta pala. Si ahora hasta avance este modo. Y el que el año 56 devaluó la moneda y pretendió disolver la COP y abolió el control obrero, ahora es izquierdista. No queremos quedarnos en ese límite, porque ese límite democrático capitalista es hambre, opresión y gorilismo.
No olvidemos que los generales masacradores salieron del vientre de la célula militar del MNR, el Partido Demócrata. Nosotros usamos la lucha por las garantías democráticas como usamos la lucha por los salarios, por mejores salarios y la escala móvil, para movilizar a los explotados, a todas las masas, hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la clase obrera, que son la revolución y la dictadura proletaria. Y sabemos y decimos y proclamamos que bajo esta dictadura no habrán garantías para la burguesía y para su residuo, pero sí habrá por primera vez una auténtica democracia para la clase obrera y todos los explotados, para campesinos y clase media. Como ven ustedes, la lucha alrededor del Acuerdo Nacional es la expresión concentrada de la economía boliviana, de las contradicciones estructurales, de la mecánica de clases y de las relaciones de todos con el Estado. Ahí se expresa por ahora. Entonces, claramente ya se perfila el porvenir político en nuestro país. Si se derrota el Acuerdo Nacional, es decir, la política burguesa, y se logra estructurar el frente antiimperialista, es claro que la nación oprimida se encaminará hacia la victoria. Pero si se impusiera el Acuerdo Nacional, sería la derrota de los bolivianos. Se acentuaría la opresión imperialista y se acentuaría la miseria. ¿Y qué debemos hacer ahora, en este instante? ¿Cómo levantarnos contra el Acuerdo Nacional? Yo diré, entre paréntesis, ¿por qué se dice que somos sectarios? Si proclamamos la unidad y la buscamos, luchamos por ella, ¿por qué somos intransigentemente sectarios y en qué? Aunque no con claridad, nuestros impugnadores indican que somos sectarios porque intransigentemente queremos que la clase obrera dirija la política frentista y unionista, porque defendemos con intransigencia la independencia de clase y porque contribuimos al desarrollo de la conciencia de la clase obrera, porque no aceptamos someternos a la burguesía y a su gobierno. Somos sectarios cuando se trata de estos principios cardinales, fundamentales, de la esencia y del porvenir de la revolución boliviana. Y luchamos de manera consciente y orgullosa, para realizar estos objetivos, no para alejarnos de ellos. No queremos hacer un frente ultimatista con nadie. No le decimos, si no aceptas todo, te vas. Hacemos las concesiones del caso en materia táctica, mas nunca en cuestiones de principio. Nunca aceptaremos o nunca contribuiremos a que la clase obrera vaya detrás de la burguesía, por ejemplo. ¿Y cómo aplicamos estos principios al Acuerdo Nacional? Dentro de nuestra moral, y ustedes se extrañarán, un político que habla de moral. El revolucionario tiene una altísima moral que emerge de sus propios principios. Para nosotros es moral todo lo que contribuye a que la clase obrera y Bolivia se libere. Y es inmoral todo lo que aleja a las masas de esta finalidad. Por eso que no cometemos la inmoralidad de someternos a la política burguesa. Tratándose del Acuerdo Nacional, no aceptaremos sus formas encubiertas,
y ni siquiera propondremos soluciones que tiendan a desembocar en estas formas encubiertas. Por ejemplo, cambio de gobierno, garantías para charlar o no charlar, o plantear la ingenuidad de decirle al ministro del Interior, que ahora reprime con paramilitares, disuelva a los paramilitares. Y volveremos en todos los momentos, de manera intransigente, a desenmascarar el carácter de maniobra burguesa de todas las formas encubiertas del acuerdo nacional. Y haremos todo lo posible, agotaremos todos los trámites para poner en pie al Frente Antiimperialista. Y advertimos, usaremos la polémica en esta tarea, porque realmente queremos una unidad sobre principios. Entonces diremos con quiénes nos unimos y para qué. Delimitaremos las fronteras y no daremos certificado de buena conducta a nadie por el hecho de que momentáneamente salíe con nosotros. Al que ha cometido errores en el presente y en el pasado, le recordaremos sus errores, porque creemos que es la forma honesta de sellar una unidad revolucionaria. ¿Cuál es, pues, en síntesis y para acabar, cuál es el resumen de la perspectiva de la política boliviana? De una manera excepcional, se abre la posibilidad de que las masas se encaminen a consumar una auténtica revolución, porque puede aplastar el acuerdo nacional y aplastar a las tendencias burguesas que apuntaban esta política. ¿Y por dónde va a pasar? Va a pasar, ni duda cabe, por el fortalecimiento del partido político que representa a esas masas. Si no se da este requisito, si no se llega a ese nivel, es indudable que tendremos nuevamente una derrota. Y esta vez será sumamente trágica. Pero no es problema de un manipuleo en el campo de las cumbres de la ideología política alrededor del acuerdo nacional. Es más bien dar expresión política a lo que ya está sucediendo ante nuestros ojos. El Estado burgués y la clase dominante se desmoronan. ¿Por qué? No solo porque no puede resolver la crisis o porque el gobierno ya no gobierna, sino sobre todo porque sus pilares fundamentales de sustentación se hunden. La Iglesia, por un lado, que en su crisis expresa sus discrepancias en lenguaje político y que lógicamente saca de sus entrañas una tendencia crítica al régimen burgués, y el ejército como fuerza compulsiva que prácticamente tiende a no existir. Y quiero explicar. Bolivia es un país inestable políticamente, lo ha sido y lo será hasta que no se consume la gran revolución, un país extremadamente inestable, donde no funciona la papeleta para cambiar un gobierno burgués por otro, sino que en lugar de la papeleta la cumple la espada. El cuartelazo aquí sustituye a la papeleta electoral, por eso es inestable. Pero su base no está en la ocurrencia y en la ambición de los generales o en la incapacidad de los políticos civiles, sino que está en lo que hemos indicado, en la ausencia de una estructura económica poderosa que sustente esta estabilidad política. Y ya no conocerá la estabilidad burguesa, como ya no conocerá el pleno desarrollo capitalista. Ya conoce el capitalismo, pero conoce como economía combinada, como progreso capitalista junto al atraso y a la barbarie de los modos de producción anteriores al capitalismo, atraso en el agua, etcétera, etcétera. El desarrollo de este país por esos canales, por sus canales propios señalados por su propia perspectiva, no se van a detener ya en las formas democráticas, se va a pasar de alto.
porque el ejército está ahí en medio, como árbitro de la política, pero es un árbitro que se desintegra. Las propias dictaduras militares aquí casi no pueden mantenerse. Tienen un elevado costo social y casi son pasajeros. Esas dictaduras gorilas son fascistas, pero no han podido cumplir a plenitud su programa fascista. Se han desmoronado y en cierto instante se han democratizado. ¿Y eso es por qué? Porque este ejército es un ejército sin ideología, no es la expresión acabada de la clase dominante y del imperialismo. Producto de la lucha de clases, criatura del Estado burgués, es un ejército que traduce en gran medida la presión de las masas. Entonces no es el problema de luchar todos los civiles contra todos los militares, sino de arrastrar a los jóvenes oficiales, a los sargentos, suboficiales y soldados al campo de la nación oprimida, al campo de la revolución, y dejar prácticamente colgados a la minoría gorila uniformada. De una manera muy excepcional, en Bolivia se presenta la posibilidad de la formación de una fracción revolucionaria, de una tendencia revolucionaria entre los uniformados. Las masas en su ascenso harán esto. Resolverán el problema de las armas con sus métodos, con sus propios métodos. Porque armar a las masas no es armar a un grupo ni a un partido. Es realmente entregarles la posibilidad de usar las masas que ahora están en manos del ejército. Las armas que hablarán de la política en el momento de la insurrección están en los arsenales de los cuarteles. Pues hay que abrirlos. Y hay que abrirlos desde dentro. Es claro que para quien se plantee de una manera seria el problema de la revolución, tiene que plantearse la insurrección, que es el momento culminante del proceso en el cual la política adquiere una expresión militar, armada. Si no se resuelve políticamente el problema del ejército, no se puede hablar en serio de la revolución. Por eso yo digo, ahora están dadas las posibilidades de dar solución a este problema capital. Indudablemente, la clave para este problema sigue siendo el proletariado consciente, que puede no solo dar un sentido político a las discrepancias militares, sino que puede potenciar políticamente a la propia creación de las masas, que al levantarse en su lucha emancipadora no tienen más remedio que crear con sus manos amplias organizaciones de movilización y de dirección. Son las organizaciones populares de tipo soviético, los órganos de poder, son el futuro poder obrero en miniatura, en germen. Alentar estos gérmenes, juntamente con el trabajo en el campo militar, se van a convertir en cierto momento en la clave de la revolución. Entonces, ¿qué diría yo como mensaje a los que tan pacientemente me han escuchado? La única auténtica creación en la historia es la que realizan las masas cuando luchan por su emancipación. Y los políticos, los teóricos, tenemos que tener la suficiente humildad para aprender de esas masas y contribuir con un pequeño grano de arena, dar un alto contenido político a lo que ya han hecho las masas. Esa es la política revolucionaria y ese es el programa. Esa es la idea revolucionaria.
En primer lugar, vamos a dar lugar entonces a las preguntas que quieran hacer los distintos participantes. Cuando ustedes en el acuerdo nacional bajo la dirección o el proletariado, ¿debe decir algo? No. En realidad no he dicho el acuerdo nacional bajo la dirección del proletariado, he dicho la unidad de la nación oprimida de todas las masas bajo la dirección del proletariado. Si la COP impone su tesis política, que es la expresión de los intereses del proletariado, sí, está bien. Pero es indudable que la dirección política tiene que estar expresada políticamente por las organizaciones políticas. Porque toda organización sindical expresa la línea de su dirección. Si, por ejemplo, en cierto momento la COP estuviera dominada por la UDP, ¿qué política llevaría? La COP es la expresión del proletariado. Sí, pero es lógico, también el proletariado estaba en el MNR y más antes estuvo bajo la dirección del liberalismo, en los años 20 al 24, 26. En ese momento ese proletariado existe, es proletariado, pero no defiende sus propios intereses. Entonces, lógicamente, estaríamos de acuerdo con decir bajo la dirección o alrededor de la tesis política de la COP, porque reconocemos que esa tesis expresa los intereses del proletariado. Para aclarar la figura, el proletariado tiene dos clases de intereses: los salariales y los históricos. Eso es que le señala el desarrollo de la sociedad y que son acabar con la propiedad privada. Nos referimos al proletariado como dirigente cuando es consciente, cuando se dirige a acabar con la propiedad privada. A eso le llamamos el Frente Revolucionario Antiimperialista. Nada. Creo que todos coincidimos en que el MNL ha constituido desde 1952 y el deconstructor de la del Estado capitalista que ha sido desmantelado por la Revolución de 1952. Pero me parece que hay una cuestión por aclarar. Es que la décima conferencia del COR de sus resoluciones se apoya al MNL. Yo quisiera saber el porqué del apoyo del COR al MNL, que ha sido el deconstructor del sistema capitalista que ya ha sido desmantelado por las manos de 1952. Como segundo punto, quiero preguntar el porqué del voto blanco de 1969. Porque me parece que el partido revolucionario tiene que tener como principal objetivo hacer de orientador de las masas el punto de referencia en el camino que las masas llevan hacia la revolución. Entonces, si con el voto en blanco hemos contribuido, o se ha contribuido a nivel del pueblo a la revolución, quiero saber en dónde se ha expresado esto, porque yo he hablado con algunos compañeros que han estado presentes en el pasado hace unos minutos y he preguntado si es que esa política del pueblo se ha tenido de orientador. Me parece que no tenemos que estar hablando de un sector cualquiera, no estamos hablando de un sector cualquiera de la sociedad, sino que estamos hablando de la vanguardia del proletariado en Bolivia y de Latinoamérica. Me parece también que tendríamos que responder al llamado de unidad que hace el COR bajo el Frente Revolucionario Imperialista como solución a la coyuntura. Me parece que esto ha sido respondido en alguna medida cuando el compañero Sergio Cruz en comentarios aparte de la sala de la conferencia de los mineros, comenta este modo de unidad bajo la dirección política del movimiento obrero y el compañero de Chile responde de que CONADE era una expresión similar a la que ha sido sustancial, porque en un momento ahí la COP con el movimiento obrero era mayoría de los partidos políticos. Entonces, el último término no se trata de, digamos, poner una dirección
sino me parece que con este caso se trata de que todos los partidos se suscriban a todos, o se suscriban a un programa determinado. Entonces, el último término me parece que tiene que incluir a las otras. ¿Es todo? Bueno, el compañero está equivocado. La 10ª conferencia del POR, el 10º congreso, que tiene lugar el año 54, dice lo siguiente, que era una novedad en ese momento. El MNL está escindido en 2 alas, y dice no fracciones sino alas, en el texto. La ala de izquierda, representada por Lechín, que expresa a su modo los intereses obreros en el seno del movimiento que se llama MNR, y el ala derechista, representada por el gobierno de entonces, movimentista también. En esta lucha fraccional se dice, nosotros, mostrando todas las limitaciones, no somos indiferentes, y decimos que los obreros, por emanciparse del MNR, en su lucha por emanciparse del MNR, apoyan a su sector de izquierda, se expresan a través de él. Se expresan de una manera deformada, pero se expresan así. En esta lucha es indudable que nosotros no nos sumamos a la derecha. Podemos pactar y podemos impulsar al sector de izquierda contra el sector de derecha. Eso se dice en la tesis del 10º Congreso del POR. La otra pregunta, el voto en blanco. Algunos creen que el voto en blanco es no participar en las elecciones. Nosotros decimos que es participar porque es un voto políticamente motivado y están impresas las papeletas. Hemos tenido un gran pleito ante la Corte Electoral para que nos reconozcan nuestra papeleta impresa con un programa de la revolución, para llamar a la ciudadanía en general y a los obreros a sumarse a ese programa, para orientarles en esa lucha, mostrarles el carácter de los diferentes bloques, candidatos, etcétera. ¿Por qué discrepamos por ellos y por qué no votamos por ellos? Esta es una participación en las elecciones con vista a orientar. Ahora es claro, la capacidad de orientar de un partido depende de la situación política. Cuando todas las masas se vuelven electoralistas y creen en las elecciones, otra cosa es votar y no creer. Decir nosotros votamos contra el propio parlamentarismo, por acabar con el parlamentarismo. Y otra cosa es abandonarse a la papeleta electoral para solucionar todos los problemas. Cuando esto ocurre, es claro que el grueso de las masas no nos escucha. Es normal. Nuestra orientación política no sigue esta orientación dominante en las masas. Esa fue la participación del POR en las elecciones. Más antes, el POR participó en otras elecciones. Presentó candidatos y ganó muchos puestos en el Parlamento. Y habrá oportunidad en la que nosotros boicotemos las elecciones, cuando las masas estén en la puerta de la insurrección o en plena insurrección. Diremos abajo las elecciones porque distraen el objetivo del proletariado. El problema del Frente Antiimperialista y su programa. No aceptamos nosotros, y hemos combatido desde el año 78 al 80, la teoría de que se puede dividir la táctica de la estrategia, la lucha momentánea de la lucha final. Esa es la forma de acabar en el reformismo. Hemos dicho muchas veces en público, la táctica tiene que estar subordinada a la estrategia, y si no lo está, la táctica se vuelve en estrategia, solo se buscan las reformas. El Frente Antiimperialista para nosotros es un instrumento de la revolución, no es para ganar las elecciones, simplemente. Puede intervenir o no en las elecciones. En esa medida es claro que propondemos un programa. No podemos ser un frente sin programa. Hacer sin programa es exactamente entregarle todo a la burguesía. Es como esos partidos que son partidos sin programa, que no sabe qué objetivo buscan. Y por muy buena intención que tengan sus componentes, en definitiva desarrollan una política burguesa. Nada más. Con permiso de la sala, quiero brevemente responder a los compañeros de la sesión. El compañero Cruz les habla no por la organización
y porque los dirigentes de la Federación de Mineros de la COM eran los principales portadores de CONADE, hacerle ver que ese simple hecho formal de que dirigentes obreros tengan al frente una institución como CONADE no quiere decir, por ese solo hecho, que CONADE era ya un frente obrero, un frente con programas imperialistas. La expresión formal era obrera, pero el programa de CONADE no era la tesis política de la COM, que proclama la lucha por el socialismo y la toma del poder por la clase obrera. Por eso CONADE es un frente burgués. La burguesía y sus partidos políticos actuaban solapadamente por debajo, teniendo al frente la pantalla de la dirección obrera que se prestó a sopapar las artimañas y las maniobras de la burguesía electoral. He visto a grandes rasgos programas de diferentes partidos izquierdistas, perdónenme que hablo de desastre. Desastre. En Bolivia, en Perú y en Chile somos 14 millones de indios. Nosotros buscamos la liberación de nuestros datos. ¿Por qué? Aquí en Bolivia se ve claramente que hay hoy aquí mismo en tal vez discriminación. ¿No? Entonces, yo les pregunto, compañeros, una vez la clase obrera en el poder, ¿se habrá expresado el racismo en Bolivia? ¿Cosa que existe? ¿Es todo? Yo pienso de que habrá que ver ese día, donde el racismo se siga practicando en Bolivia. Fíjese, compañero, ¿usted ha leído el programa del POR? ¿Ha leído? ¿Ah? No, tiene que leer bien, pues no algo. Porque si no, usted no puede objetar. Porque el problema campesino, el problema de la nación aymara y quechua están en el programa del POR y da una solución. Entonces usted puede discutir y decir esa solución es mala o es buena, pero no puede decir a priori, ¿no?, qué va a hacer el gobierno obrero. Y le voy a ampliar. Nosotros creemos que no solo ahora ni en la colonia, sino en el propio incanato, había en esta región una sedimentación de naciones oprimidas, históricamente, que ahora se traduce incluso en el folclore. Hay enclaves, ¿no?, de naciones oprimidas que no han sido absorbidas hasta ahora por otras. Nosotros consideramos que la masa campesina tiene dos características. Una de clase, porque el modo de producción, mejor, la forma en que participa en la producción, cómo producen su vida material, es uniforme, nivelada por la pobreza. No se ha producido, como en otras partes, una total diferenciación social. No hay, por ejemplo, burguesía allí, ni hay proletariado. Simplemente una masa campesina agricultora que participa de una manera uniforme en el proceso de la producción. Por eso decimos que es una clase, pero tiene rasgos de nación oprimida. Y aquí hay diferentes naciones. ¿En qué se nota? En su unidad económica, en su unidad geográfica, en sus tradiciones, en sus ideas religiosas. Entonces, existen las características de nación oprimida. ¿Cuál es la respuesta que da? Nosotros decimos, con toda sinceridad, con toda honestidad, así como proclamamos esa consigna que parece una utopía para muchos, la dictadura del proletariado, así como hemos proclamado tanto tiempo la escala móvil de salario, cuando la gente nos preguntaba ¿y dónde hay eso? Desde el año 1946 el POR va proclamando la escala móvil de salario y ha logrado que penetre en el corazón del pueblo. Por esa honestidad doctrinal que tiene el POR. El POR es un programa sobre todas las cosas. No es un partido oportunista, no es electorero. No arenga a nadie para que le den y promete tal y cual cosa un día para que le den votos y al día siguiente dice lo contrario. No. Tenemos una línea invariable.
Y decimos por eso, el proletariado en el poder reconocerá el derecho de las naciones oprimidas a separarse inclusive de este Estado obrero y formar su propio Estado, el Estado que ellos crean conveniente, y podrán o no federarse con ese Estado obrero. Nosotros, compañero, tiene que recordar, por eso lamento mucho que no haya leído el programa del POR, somos los que venimos luchando desde que fue dictado el Estatuto Electoral contra la semiciudadanía de los campesinos, para que sean ciudadanos con derechos plenos, alfabetos y analfabetos. Y los que venimos pregonando la legalización de las lenguas maternas. Algo más, pero lo decimos también con toda sinceridad, no serán estas masas campesinas las que liberten al proletariado, será el proletariado la que... Sí, ¿es todo, compañero? Fíjese, nuevamente estamos en ese problema. El problema de la participación o no en las elecciones está tratada en el programa del POR. Nosotros seguimos la línea leninista. Cuando hay condiciones para participar en las elecciones, no para triunfar, sino participar en las elecciones, cuando es obligatorio participar, porque las masas están iniciando su ascenso o están desorientadas y podemos difundir nuestro programa y educarlas y organizar esas masas, vamos al Parlamento y materializamos lo que decía Lenin, convertir la tribuna parlamentaria en tribuna revolucionaria, combatir a la burguesía desde su propio vientre. Y eso hemos hecho el año 47, porque los órganos de la burguesía, que no pudieron soportar la actividad conspirativa para ellos, nuestra, orientadora en realidad de las masas, nos han expulsado del Parlamento. Ahora, en el futuro, si hubiesen posibilidades de desarrollar esta política y si el nivel de desarrollo de las masas lo exige, volveremos a participar en elecciones con candidatos y pugnaremos por tener representación real, bancas parlamentarias, para convertir la tribuna parlamentaria en revolucionaria, para exponer lo que ahora exponemos aquí. Esa es la posición leninista y esa es la posición del POR. No hay ninguna contradicción, compañero. Y el programa dice con toda claridad y hace este análisis citando los ejemplos. Tiene la palabra el colega Paredes. Compañero Lora, usted dice acabar con la empresa privada. ¿Cuándo y cómo y con qué medios cree que el POR puede acabar y hasta cuándo con la empresa privada? Una pregunta. Segunda pregunta. Soy maestro. Le voy a preguntar ahora, como jefe de mi partido, ¿por qué la huelga del magisterio del año 80, dirigida por Zamora desde el Palacio Legislativo, y aquí aplaudida por los maestros marxistas, su hermano Miguel Lora, en esa oportunidad, se casa con los marxistas y declara la huelga más desastrosa del magisterio? Esas dos preguntas, porque los marxistas en ese entonces vienen aquí a la Casa Social del Maestro y son los que aplauden y zapatean para que esa huelga sea la más desastrosa del magisterio y una derrota para las bases del magisterio. Las dos preguntas. Ya. Muy bien, compañero. Yo no he dicho en ninguna parte, a pesar que debería haberme referido al problema, y ahora lo voy a hacer, acabar con la empresa privada. Yo lo que he dicho es no someternos a la empresa privada en las conversaciones del Acuerdo Nacional. Bueno, ¿cuál será la actitud nuestra frente a la empresa privada? La empresa privada es una amplia gama. Está aquí, por ejemplo, los sectores empresariales de la importación, ligados al capital financiero, al imperialismo.
está la minería mediana, que es empresa privada, fuertemente penetrada por el capital financiero y que quiere volver a apropiarse de la industria minera. Están los empresarios parasitarios. Están, por ejemplo, los pequeños mineros, que se los puede llamar progresistas, lógicamente, son casi obreros. ¿Qué haremos? La sociedad sin clases tiene que acabar con la propiedad privada, en general. Tiene que acabar. Pero eso no supone, porque es irrealizable, que el primer día de la victoria obrera se diga por decreto queda suprimida la propiedad privada. No. Se comenzará por expropiar o estatizar, mejor, la banca, sin indemnización, la minería mediana, el comercio exterior, y gradualmente se irá absorbiendo y estatizando el resto de la propiedad privada. Sería utópico y absurdo que, por ejemplo, ahora se diga aquí, bueno, pero en tal plazo se va a hacer. Yo señalo los plazos, porque lógicamente la transformación de la sociedad y del Estado solamente puede darse conforme a las propias fuerzas de esa sociedad, a su propio desarrollo. Por ejemplo, en el agro, hay que acabar con la pequeña parcela, porque es un obstáculo para la maquinización. Hay que crear la gran parcela. Directamente, decretar la colectivización, no. Habrá que ver formas intermedias y el plazo en que se realice dependerá del propio desarrollo de la economía y también del desarrollo de la revolución en los otros países. El problema de la huelga. La huelga es una forma de la acción directa de estos oprimidos y explotados contra los explotadores o su Estado, que representa sus intereses. ¿Siempre va a triunfar la huelga? ¿Siempre debe triunfar? Algunas veces sí. Habrá que esforzarse en que triunfe. Pero otras puede ser derrotada. Entonces decir una huelga derrotada y desastrosa es casi no decir nada. Había que ver las condiciones, es decir, había condiciones para triunfar y no triunfó. Por ejemplo, se capituló, se entregó, se vendió la huelga. Pero si en buena ley nos derrota el enemigo que por algo tiene el poder de la economía y de la política del Estado, no habrá más remedio que seguir luchando sobre esa experiencia, superando. ¿Acaso la lucha de los explotados es solo la lucha de sus victorias? ¿Dónde han aprendido pues los explotados a libertarse? En la escuela de sus derrotas, en realidad. Muy pocas victorias, las más son derrotas. Por algo somos pues oprimidos. Cuando seamos clase dominante, cuando seamos gobierno, recién podemos decir todo será victoria aquí. Sin embargo, la economía puede derrotar. El problema de los fascistas haciendo huelga es indudable que los sectores reaccionarios y los fascistas pueden sumarse y también pueden desencadenar una huelga, pero hay que ver su contenido. ¿Por qué? Si, por ejemplo, ahora los fascistas dijeran, como el demócrata Banzer, hacemos una huelga para lograr aumento salarial, o hacemos una huelga para precipitar, por ejemplo, para lograr, por ejemplo, la vigencia de tal o cual cosa. Él, por ejemplo, proclamó la necesidad de la vigencia de los partidos políticos. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Meternos en la huelga y darle un contenido revolucionario. Yo le doy una cuestión muy concreta. Si García Mesa, que era un carnicero del pueblo, llamaba a una huelga para derrotar la presión imperialista, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Hubiéramos ido a la huelga para luchar realmente contra el imperialismo y contra García. Cuando nosotros vamos a una acción de masas, no vamos siguiendo a un grupo tal o cual, una huelga es una acción de masas, buscamos darle un contenido político de acuerdo a nuestro programa, a nuestra ideología. Eso puede ser que fracasemos o tengamos éxito, pero creemos que cuando las masas están peleando, nuestra obligación es ir e intentar orientarlas contra los propios propiciadores, en este caso de una huelga que menciona el compañero. Ahora, claro, los detalles,
yo no podía dar. De la huelga del año 80, los detalles no podía dar. Le estoy dando una respuesta general. Tiene la palabra el compañero, por favor. Compañero, hemos escuchado la intervención. Y hay una cosa que a mí me llama en particular la atención. Y es que usted no haya señalado de que el enemigo principal que hoy día enfrenta el movimiento obrero y popular boliviano es la actual dictadura militar de Torrello y que la tarea central es lograr su derrocamiento. Usted ha hablado de burguesía, de proletariado, de imperialismo, pero ¿cómo en concreto se materializa la contradicción en estos momentos y en esta coyuntura entre burguesía e imperialismo por un lado y proletariado y campesinado por otro lado? En la lucha, creo yo, entre el movimiento obrero y popular y la dictadura militar que está imponiendo los paquetes económicos antiobreros y que está permitiendo que los grupos paramilitares siembren el terror sobre las familias y el movimiento obrero y popular. Creo entonces que si esta es una charla sobre la actual coyuntura, no mencionar que tenemos un enemigo al frente que es la dictadura militar y que la tarea central es lograr la unidad. ¿Para qué? Para crear las condiciones que permitan el derrocamiento de la dictadura militar. Porque hay que ser concretos. La unidad se dice para lograr la liberación nacional y el socialismo. Creo que aquí nadie está en contra de ese objetivo en general, pero aquí en concreto tenemos una necesidad inmediata, palpable, que todo el movimiento obrero popular la siente, y es esta dictadura. Yo creo que lo más correcto es empezar primero por llamar a una unidad de todas las fuerzas obreras populares y democráticas que estén dispuestas a llevar en la práctica la lucha y la movilización organizada y unitaria para derrocar a la actual dictadura militar. En la medida en que la dictadura caiga a través del accionar revolucionario de las masas, se crearán las condiciones para que el movimiento obrero y popular pueda seguir avanzando mucho más. Pero no derrocar a la dictadura militar y simplemente hablar de una salida estratégica es hacerle el juego a la dictadura militar desde mi punto de vista. Y aquí me quiero referir al segundo aspecto que usted ha tocado, el aspecto de la unidad nacional bajo la dirección del proletariado. Usted dice, si hay un sector de la burguesía industrial que está dispuesto a someterse bajo la dirección política del proletariado, nosotros hacemos una unidad con ese sector de la burguesía por la liberación nacional. Mi pregunta, ¿dónde en el mundo se ha sometido la burguesía, incluso la burguesía industrial, a la dirección política del proletariado? ¿Puede la burguesía, incluso aquel sector industrial que se llame antiimperialista, realmente acoger y someterse a la dirección del proletariado? Y en tercer lugar, si así lo hiciera, si declarara públicamente de que acepta la dirección política del proletariado y que acepta la tesis de la COP, nosotros los revolucionarios, ¿qué tendríamos que decir? ¿Saludar esa acción de esa burguesía? ¿O por el contrario alertar a todo el pueblo de que se trata de un vil engaño? Que si esa burguesía dice que acepta la dirección del proletariado es solo para meterse dentro del movimiento obrero como un caballo de Troya para destruir esa movilización. Eso es precisamente lo que ocurrió en última instancia en el año 1972, cuando se constituye el PRA. Evidentemente hay sectores de la burguesía que tienen un programa, pero el programa no es garantía de nada. La única garantía es la lucha cotidiana que se da en la práctica. Por eso creo yo que antes de hablar de unidades abstractas hay que plantearse un problema concreto. La unidad en este momento para impulsar la movilización y derrocar a la dictadura militar como única forma de enfrentar sus paquetes económicos y como única forma de desmantelar los grupos paramilitares. Es una lástima que el compañero no hubiese atendido a la exposición. Toda la exposición gira alrededor de un punto. ¿Cómo rechazar, aplastar, hacer naufragar una política en la que concentra todos sus intereses
la burguesía expresada por la dictadura actual, que es la que convoca a este diálogo de la unidad nacional para perpetuarse en el poder. Eso se ha dicho con toda claridad. Ahora, ¿acaso solo podríamos decir derrocamiento de la dictadura? De las palabras del exponente se deduce de que sería un ataque. Para que la caída de la dictadura nos va a crear condiciones para la verdadera revolución. ¿Y quién va a tomar el poder? Ya lo han dicho ellos muchas veces. Un gobierno de transición o un gobierno de concordancia, es decir, un gobierno de la burguesía. No queremos cambio de burguesía con burguesía. Eso en la primera parte. En la segunda, el problema de la burguesía nacional. ¿A través de qué se expresan las clases, incluyendo la burguesía y el proletariado, etcétera? A través de sus expresiones políticas, de sus partidos. Bien ha recordado el caso del FRA. Expresiones políticas de los intereses de la burguesía. No quiere decir el empresario tal y cual sentado ahí, sino sus expresiones políticas, que representan los intereses generales de la clase. Acepta un programa de la clase obrera, así como los foquistas aceptan los métodos de lucha del proletariado y se conforma el FRA. ¿Acaso eso significa, o yo he dicho, de que indicamos que esa burguesía es revolucionaria? ¿Acaso no he indicado de que la conformación del frente se hará en un tono polémico para señalar la verdadera ideología de los que vienen, nuestras verdaderas diferencias, y que seguiremos criticando a esos aliados? Yo quiero recordar el concepto de Lenin sobre el frente antiimperialista. Él dijo que el frente antiimperialista servía para una cosa, para arrancarle el control de las masas a la burguesía. ¿Por qué? Porque iba a traicionar en la lucha. Por eso el Partido Obrero critica el accionar cotidiano de esos partidos que representan a otras clases que no es el proletariado. En último término, todo frente tiene como perspectiva el potenciar a un determinado partido, no a todos. Y nosotros queremos potenciar al partido del proletariado, y lo decimos en la discusión. Así tiene que entenderse el frente antiimperialista. Luego dice el compañero, es que sería permitir que la burguesía entre al seno del movimiento obrero. No. El frente antiimperialista es un frente de la nación oprimida. No es un frente único de la clase. Eso se llama el frente único proletario. Nada más. El Frente URMA, Unión Revolucionaria de Maestros, seguirá realizando cursos de